Buen día, mi nombre es Carlos Lozano. A continuación voy a realizar el desarrollo de la actividad número uno de la fase uno, marco histórico de la industria musical. La industria musical nace a partir de la necesidad que se crea para suplir de material una nueva em, modalidad para sistemas de reproducción de música que se crearon a finales del siglo XIX, teniendo en cuenta que anteriormente la única forma de escuchar música era directamente escuchándola directamente del intérprete o tocándola uno mismo, y la única forma de reproducirla era por medios escritos como en partituras tradicionales, como tradicionalmente ha sido, o aprendiéndolas de memoria. Dentro de los avances más importantes se puede ver el inicio, la aparición de la pianola a finales del siglo XIX, que era un sistema de un piano mecánico que por medio de por medio de una hoja con algunos agujeros hacía que tocaran una pieza. Esto hacía que ya no era necesario que el músico estuviera presente y la obra fuera literalmente interpretada por una persona o por un músico para poder escucharla. En los primeros pasos, la industria se enfocó en el posicionamiento de superestrellas y artistas destacados, y su modelo de negocio se basaba en la venta de discos de vinilo y en la venta de aparatos de reproducción de estos mismos discos, por lo cual se empezaban a sentar las bases de una industria que empezaría a girar a partir de alrededor de este modelo de negocio, en donde el artista era quien surtía la materia prima que era el arte, las canciones que hacía, y la discografía se encargaba de colocarlo todo, procesarlo y dejarlo en discos que fueran vendibles para los consumidores. Por lo general, estas industrias, al realizar el proceso de grabación, de reproducción y de distribución, se controlaban el repertorio y controlaban la producción de los artistas que trabajaban para ellos. Por esta razón, los artistas no tenían ningún tipo de control de sus obras y no podían decidir dónde iba a parar su música, por qué medios iba a ser distribuida. Tampoco podían decidir sobre campañas de marketing ni tener contacto directo con los consumidores. Esto hacía que, según el trabajo, las disqueras tuvieran un amplio margen de ganancia mucho mayor al que tenían los artistas. Desde el principio, por todo el trabajo que que conllevaba llevar la música desde el artista, desde la grabación hasta el momento en el que las personas la consumían, toda la parte legal y toda la parte de manufactura como tal de los vinilos hacía que las disqueras, y también el trabajo de managing, hacía que las disqueras tuvieran mucho más porcentaje, digamos, en el porcentaje de ganancias entre el artista y la disquera. La radio siempre fue un medio de difusión bastante importante en la industria de la música, siempre fue un aliado para la industria de la música, porque a partir de ahí tenía la disposición y el poder de llevar toda esta música a muchos lugares. Por lo cual se empezó a generar una competencia entre disquera y disquera que tenían un catálogo distinto de artistas, y esto empezó a hacer que las disqueras hicieran una inversión muchísimo mayor para que en estos programas radiales su catálogo fuera presentado en las mejores horas posibles. Entonces esto empezó a crear una competencia muy agresiva y también empezó a hacer que el negocio de la música empezara a generar muchísimo más dinero y a empezar a llamar la atención de muchos más inversionistas, lo cual hizo que la industria empezara a ganar muchísimo más riqueza y empezara a ser muy masiva, ya que la inyección de dinero hacía que se pudiera invertir mucho más, se pudiera generar muchísima más difusión, y se pudiera también hacer muchísimos más discos para que pudieran mejorar muchísimo las ventas. A partir de los años 80, con la llegada del CD, eh, se, se disparó la difusión, y además también aumentó el valor de estos CDs, ya que por el costo tecnológico que llevaba a hacerlo al principio, generaba un costo un poco mayor a la manufactura. Pero ya después, con el tiempo, el CD, y con su masificación en la producción en masa, el CD dejó de ser tan costoso y ya no tenía tantos costos, pero la industria lo aprovechó, y el primer aumento que le hizo a la venta de discos no disminuyó cuando disminuyeron los costos, haciendo que esto aumentara mucho más el margen de ganancia, hiciera el negocio mucho más rentable,
Pero a pesar de que empezaran a ingresar muchísimos más números, mucho más dinero en la industria, los artistas empezaron a sentirse disgustados y empezó a generar disgusto entre los artistas porque ese margen y ese beneficio que empezó a llegar a la industria no se veía replicado en las ganancias que tenían los artistas. Los artistas seguían ganando de la misma forma como lo hacían antes, aun cuando la música estaba visto que empezaba a dar mucho más dinero. Estas dinámicas y ejercicios con el dinero empezaron a ser, empezaron a que se dieron pie a que se creara un fenómeno que era que ya el arte ya no hacía, ya no era la parte más importante y la industria no giraba en torno al arte y empezó a ser al revés. El arte empezó a generar en torno a la industria y ahora era mucho más atrayente, no aquello que artísticamente fuera mucho más rico, podríamos decirlo, o las habilidades fueran las mejores, sino aquello que tenía mucha más opción según las personas que se encargaban de encontrar ese tipo de talentos, aquellos que veían que ahí podía haber más dinero, podía haber más ganancias, según el criterio que tuvieran ellos. Entonces ellos tenían un criterio de evaluación en el cual primaba siempre las ganancias que podrían tener y no en realidad si la obra o la pieza o el artista tenía las habilidades realmente. Eventualmente con el avance de la tecnología, la llegada del computador y otro tipo de software y hardware, se empezó a masificar la creación de este tipo de discos, haciendo que fuera más sencillo que cada vez más gente contara con la opción y la posibilidad de realizar este tipo de discos. Y esto creó el fenómeno de la piratería. La piratería era en un proceso en el cual las canciones que se grababan con el esfuerzo de las disqueras, con la inversión de las disqueras, con toda la parte de la producción que giraba en torno a las disqueras, y pues todo el trabajo que eso conllevaba desde canales de distribución, canales de publicidad y demás, todas esas ventas que se generaban se empezaban a perder porque había gente que empezaba a imprimir otros discos por su cuenta fuera de la cadena de producción y de distribución, y esas ganancias que generaban esos discos no entraban a quienes habían hecho la inversión, por lo cual empezó a ser una práctica ilegal y gracias pues a su poder administrativo, su poder financiero, tenían un aparato jurídico muy grande y pudieron hacer con el apoyo de la ley, pudieron hacer que estas industrias fueran ilegales y empezar a dar caza a este tipo de prácticas. Todo empeoró con la llegada del Internet, ya que al principio parecía que tenían una victoria momentánea. Con la llegada del Internet solo se vio que la gente quería disponer de la música que compraba de una forma mucho más libre. La llegada del Internet, el Internet 3.0 lo que hizo fue hacer que cada vez más personas tuvieran acceso a más información y ya no estuviera 100% concentrado. Aún todavía tenían el poder la industria, tenían el poder de la música, el monopolio, pero ya la gente podría empezar a descargar desde otros servidores en línea, empezar a descargar la música y mucho más con la llegada del formato MP3 en los 90, que hacía que la descarga fuera muchísimo más rápida, que fuera muchísimo más compacta, que fuera muchísimo más compartida también. Entonces, esto hacía que las empresas, las empresas que hacían parte de la industria musical no pudieran controlar la forma en la que se descargaba la música, se adquiría, y también los medios, tampoco los medios, porque habían muchas páginas online en donde se podía hacer gratis y todo eso generaba pérdidas para la industria. Además de todo, se empezaron a crear páginas o empresas como Napster o Ares que empezaron a ofrecer el servicio gratuito de sus servidores. Entonces ya lo que hacía falta simplemente era que una persona comprara el disco original, lo digitalizara y empezara a distribuir de forma clandestina estos materiales de audio, y de esta forma el dinero que generaba ese ejercicio, no llegaba directamente a los inversionistas, a los artistas y a las disqueras, sino se quedaba directamente en la persona que hacía el ejercicio de piratería. Por medio de un aparato legal robusto y fuerte, las disqueras lograron ganar la batalla en contra de este tipo de empresas, alegando que su esfuerzo no se veía remunerado y estas personas simplemente estaban haciendo un uso indebido, teniendo ganancias de un esfuerzo que era ajeno. Entonces, un aparato legal bastante robusto y bastante fuerte que destruyó estas empresas como Napster. Esto no fue suficiente, este hecho, porque
tampoco era rentable porque mantener un aparato tan grande para ganar este tipo de pugnas legales que ya eran en cortes y formas así tradicionales, era muy costoso y lo que tenían que pagar las empresas a las cuales le ganaban no era lo mismo de lo que ellos gastaban manteniendo todo ese aparato legal. Entonces, no fue sino hasta la llegada de iTunes eh, cuando decidieron las empresas llegar como a un consenso para ofrecer el servicio de música digital, también con la seguridad de que no iban a haber este tipo de problemas porque iTunes venía pues de la empresa de Apple con Steve Jobs y esto les aseguraba a ellos que los mismos dispositivos como el iPod, perdón, el Mac y los diferentes dispositivos que tenía Mac tuvieran este tipo de burbuja en la cual ellos utilizaban solo sus archivos. Entonces la única forma de conseguir iTunes tenía de utilizar iTunes y de conseguir esta música que se empezaba a vender por este medio. La única forma era obteniendo esos dispositivos y compartiéndolo por medio de esos dispositivos que habrían adquirido la música de la misma forma. Esto les daba mucho más control. Eh, y hacía pues que ellos pudieran tener algún tipo de ganancia. Tuvieron que sacrificar un poco porque las ganancias ya no eran lo mismo y también tenían que dar los permisos de distribución de la música de esta forma. En base a este mismo modelo de negocio, las empresas empezaron a desarrollar otro tipo de dinámicas que ya ofrecían una suscripción mensual. Ya no era uno a uno comprando una canción, dos canciones o un álbum por medio de iTunes, sino era una suscripción mensual con la cual podrían escuchar de una forma ilimitada en cierto tiempo, pues en la mayoría de los casos mensual, a veces anual, podrían escuchar y consumir la música de una forma ilimitada, así como guardar listas de reproducción. Este tipo de dinámicas se ha mantenido hasta la actualidad. Actualmente, el cambio más dramático para las disqueras y que podría decir yo que llegaría a lapidar este tipo de negocios, que sería como la industria tradicional, fue la llegada del Internet 3.0, en donde la comunicación con los fans se volvió muchísimo más directa y aquellos compositores y artistas ya no tenían que pasar por ese filtro y por todo ese aparato burocrático, entre comillas, y de compañías gigantes para poder llegar a los artistas. Las redes sociales, la llegada de Facebook, la llegada de Instagram, TikTok y todas estos nuevos redes sociales empezaron a generar que ya el artista pudiera generar su comunidad, pudiera subir sus canciones, su trabajo, sin pasar por todo este filtro, sin necesidad de todo este aparato. No podemos decir que la industria musical, aún estas disqueras están muertas, porque aunque ya no es el mismo negocio de antes y ya no genera la misma cantidad de dinero, aún han encontrado la forma de continuar en el negocio. La industria musical ha mutado y ahora ya no ofrece solo el servicio de distribución y de producción, sino también ofrece el servicio de managing, ofrecen servicios de toda la parte de marketing, ofrecen servicios publicitarios, ya muchas cosas mucho más abiertas y mucho más sí, mucho más abiertas, diversificando muchísimo más sus funciones, para poder ser atrayentes hacia un artista, ya que un artista, siendo sinceros, ya no necesita tanto de una disquera, porque ya muchos artistas independientes han demostrado que pueden llegar a niveles muy, muy altos sin tener que pasar por una disquera, llegando a ser inclusive más importantes y más relevantes que el trabajo propio de una disquera. El nombre ya dejó de ser de la disquera, sino del artista. Pasó a ser del artista. El poder, el control, la masificación de la información y el contacto directo con los fans hizo que la industria de la música cambiara completamente y las disqueras dejaran de ser ese monopolio el cual tuviéramos que tener siempre presente para poder desarrollar cada proyecto musical. Muchísimas gracias. Mi nombre fue Carlos Lozano. Esto fue en contexto del marco histórico de la música. Muchas gracias.